Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les emociona a muchos, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a desenmascarar la verdad, a explorar los rumores, los hechos, y a analizar todo lo que ha rodeado a esta pareja que conquistó nuestros corazones. Antes de que empecemos, si aún no están suscritos, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Vamos a ello. Bueno, Ander Zel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos provocan suspiros y generan toneladas de clics. Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella, un sueño hecho realidad para muchos fans. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminó esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno? Vamos a indagar en todo lo que sabemos y en algunas cosas que tal vez no habían escuchado antes. Todo comenzó, como muchos sabemos, en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos aquí. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Desde el principio, la conexión entre Ande y Kerem era palpable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se comportaban el uno con el otro, todo gritaba que había algo más allá de una simple amistad profesional. Al principio, ambos lo negaron. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero los fans no se dejaron engañar tan fácilmente. Y eventualmente la verdad salió. En abril de 2021, durante un viaje juntos a las Maldivas, Ande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos que compartieron en redes sociales eran la prueba irrefutable de que el amor había florecido entre ellos. La noticia explotó en Internet. Los fans estaban eufóricos. Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtieron en la pareja del momento. Cada publicación, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al detalle. Parecía que vivían en una burbuja de amor, ajenos al mundo exterior. Durante los meses siguientes, su relación fue viento en popa. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. Viajaban juntos, celebraban los éxitos profesionales de cada uno, y compartían momentos especiales con sus familias y amigos. Ande y Kerem se convirtieron en la personificación del couple goals. Todo el mundo quería tener lo que ellos tenían. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A finales de 2021, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se decía que la presión mediática, las agendas apretadas de trabajo y las diferencias personales habían empezado a pasar factura a la relación. Al principio, ambos negaron los rumores. Intentaron mostrar una imagen de normalidad, pero cada vez era más evidente que algo no iba bien. En enero de 2022, la bomba estalló. Se confirmó la ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin. La noticia dejó a los fans devastados. Muchos se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente perfecta hubiera llegado a su fin? Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Se hablaba de infidelidades, de celos profesionales, de incompatibilidad de caracteres. Pero ¿cuál fue la verdadera razón? Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones que puedan alimentar aún más el morbo. Sin embargo, basándonos en fuentes cercanas a la pareja y en análisis de su comportamiento público, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber pasado. Una de las razones que se barajan es la presión mediática. Ande y Kerem eran constantemente acechados por los paparazzi. Cada uno de sus movimientos era registrado y publicado en revistas y portales de noticias. Esta constante vigilancia pudo haber generado estrés y ansiedad en la pareja, dificultando su convivencia. Imaginemos por un momento la vida cotidiana de una pareja normal, paseando por la calle, yendo a un restaurante, al cine. Ahora multipliquen esa escena por 10, por 100 con flashes constantes, preguntas intrusivas y la seguridad de que cada gesto, cada palabra, será diseccionada y analizada por miles de personas. La presión constante de ser observados puede ser asfixiante, incluso para las personalidades más fuertes. Otra posible causa es la diferencia en sus personalidades.
Ande es conocida por ser una persona más reservada e introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, que al principio pudieron haber resultado atractivas, con el tiempo pudieron haber generado conflictos y tensiones. Se dice que Ande apreciaba la energía y el entusiasmo de Kerem, pero a veces se sentía abrumada por su constante necesidad de atención. Kerem, por su parte, admiraba la serenidad y la inteligencia de Ande, pero a veces la percibía como distante y poco expresiva. En una relación, la complementariedad es fundamental, pero también lo es la capacidad de comprender y respetar las diferencias del otro. También se ha hablado de la influencia de sus carreras profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas. La falta de tiempo para dedicarle a la relación pudo haber debilitado el vínculo entre ellos. Además, la competencia profesional y los celos también pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Ande, con su belleza y talento, se había convertido en una de las actrices más populares de Turquía, mientras que Kerem, aunque también gozaba de éxito, a veces sentía que vivía a la sombra de su pareja. Los celos profesionales, aunque raramente admitidos, son una realidad en la industria del entretenimiento. Pero, más allá de las razones específicas, creo que es importante recordar que todas las relaciones, incluso las que parecen perfectas, tienen sus altibajos. A veces las cosas simplemente no funcionan por mucho que lo intentemos. Y es importante respetarlo. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades, verlas como cuentos de hadas modernos. Pero detrás de las cámaras y los focos, hay personas reales con sus propias inseguridades, miedos y expectativas. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora y, en algunos casos, puede terminar destruyendo la relación. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella siempre ha mantenido silencio al respecto. Su evolución profesional ha sido constante, demostrando una versatilidad que la ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Su vida personal, sin embargo, se ha mantenido bajo un estricto control, evitando exponerse demasiado a los medios y protegiendo su intimidad. Kerem también ha seguido trabajando en su carrera como actor, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. También se le ha visto en compañía de otras mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación. Su carrera internacional ha despegado, abriendo nuevas puertas y permitiéndole explorar diferentes facetas de su talento. Al igual que Ande, ha optado por mantener su vida personal alejada del foco mediático, centrándose en su crecimiento profesional. A pesar de la ruptura, los fans de Anker siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Todavía hay muchos que creen que su amor era verdadero y que, con el tiempo, podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. Sin embargo, la realidad es que por el momento, no hay indicios de que esto vaya a suceder. Las redes sociales siguen llenas de mensajes de apoyo y añoranza, con montajes de fotos y vídeos que recuerdan los momentos felices de la pareja. Esta persistencia del fandom demuestra el impacto que Anker tuvo en la cultura pop y la fuerza de la conexión que lograron establecer con su público. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su amor en pantalla y fuera de ella nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor perdurará para siempre. La magia de Anker reside en la autenticidad que transmitían, en la conexión genuina que se percibía tanto en pantalla como fuera de ella. Esa química, esa complicidad, es lo que los convirtió en una pareja tan especial y lo que sigue alimentando la esperanza de una posible reconciliación. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. Analizamos las posibles causas de su separación y repasamos sus vidas después del romance. Aunque su relación haya terminado, su impacto en la cultura pop es innegable. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias de personalidad y las exigencias de sus carreras pudieron haber contribuido a su separación. Hemos también analizado cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, manteniendo un perfil bajo y enfocándose en su crecimiento profesional. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Anker? Quizás la lección más importante sea que el amor, por más intenso y verdadero que sea, no siempre es suficiente.
Las relaciones requieren trabajo, compromiso y una constante adaptación a los cambios. Y a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas simplemente no funcionan. Es importante recordar que el fracaso de una relación no define el valor de una persona. Tanto Ande como Kerem son talentosos, exitosos y merecen ser felices. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. O quizás ambos encuentren la felicidad en otras relaciones. El tiempo dirá. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Qué les pareció Senkalkam? ¿Cuál fue su momento favorito de Anker como pareja? ¿Creen que la presión mediática realmente puede destruir una relación? ¿Qué consejos le darían a Ande y a Kerem para el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más análisis de sus celebridades favoritas, más chismes jugosos y más debates apasionantes. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y interactúo con mis seguidores. Gracias por su apoyo.